Bienvenidos a la serie de France 24, hoy dedicada al aniversario de la explosión del 4 de agosto de 2020 en Beirut, la capital del Líbano. 2.700 toneladas de nitrato de amonio estallaron en el puerto, provocando la destrucción de la ciudad. Más de 200 muertos, miles de heridos y pérdidas calculadas en miles de millones de dólares. Una presunta negligencia investigada por la justicia. Distintos documentos revelaron que las autoridades sabían que estas sustancias explosivas estaban almacenadas de forma inadecuada. Empezamos este recorrido con las demandas de justicia de las familias. Las autoridades prometieron que en 5 días se iban a esclarecer los hechos. Un año después, la investigación sigue sin avanzar y organismos como Amnistía Internacional han denunciado el bloqueo de las autoridades, además de la resistencia de estas a levantar la inmunidad a los políticos procesados. María y su familia comparten el dolor con las otras familias que vinieron a homenajear la memoria de Sahar y de sus 8 compañeros que murieron en la explosión del puerto de Beirut. Tenía 27 años y había conseguido ser una de las pocas mujeres paramédico en esta unidad de bomberos, la primera y única que acudió al puerto. Sahar habría ido de todas maneras al puerto, le apasionaba su trabajo y no reparaba en el peligro. Pero si sus superiores hubieran estado al tanto del nitrato de amonio, no lo habrían dejado ir directamente a la muerte. Fue una negligencia de los políticos. Como María, Mariana perdió a su hermana en la explosión. Ahora capitanea la lucha de las familias de las víctimas del puerto. Su dolor le animó a juntar al resto de las familias y formar una asociación para reclamar el derecho a una indemnización y a que se haga una investigación justa. Hemos luchado mucho para conseguir un subsidio familiar, para que las familias de las víctimas puedan recibir la misma asignación mensual que las familias de militares fallecidos. Y ahora estamos presionando para que los hijos que se han quedado huérfanos de padre reciban una cuota escolar. Si pudiera, daría mi vida por la tuya, Sahar. Eres mi alma, nunca te olvidaré y encontraré la verdad para ti. Para mantener la memoria viva, los familiares de las víctimas se han estado reuniendo cada día 4 de mes para reclamar justicia y para que la lucha que han iniciado no sea en vano. Solo siento rabia, no es suficiente con que nos paguen una compensación económica. El dinero no nos va a devolver a nuestros seres queridos. Queremos saber qué pasó, queremos que los responsables rindan cuentas. Se cumple un año de la tragedia y todavía no hay respuestas. El coraje de mujeres como Mariana y María animan a muchos libaneses a unirse, a seguir reclamando justicia en un momento en el que el Líbano afronta su peor crisis económica, política y social de los últimos tiempos. Más allá del número de fallecidos, las víctimas tenían nombre y apellidos. Centenares de familias quedaron huérfanas. En el siguiente informe conoceremos de cerca la imborrable huella que dejó la pérdida de un joven trabajador portuario de 26 años. Ambrusille, un barrio en los suburbios del sur de Beirut. Aquí es donde creció Qasem Maula. Este empleado portuario perdió la vida el 4 de agosto del 2020, cuando 2.700 toneladas de nitrato de amonio arrasaron parte de la capital libanesa. Su padre, Youssef, recuerda aquella terrible noche que pasó buscando a su hijo. Recorrimos los hospitales, fui a ver a los heridos, estaba en las morgues. Incluso examiné restos humanos para ver si eran los restos de mi hijo. No deseo que nadie vea lo que vi. Qasem tenía 26 años el día de la tragedia. A su madre, Amale, solo le quedan algunas fotos como recuerdo. Recuerdo a mi hijo cuando era pequeño. Lo abrazaba, le cantaba para que se durmiera, lo alimentaba. Espero que Dios no los perdone. Ahora sus fotos están colgadas por todas partes. Solo quedan las fotos. ¿De qué sirve tener solo fotos? La investigación sobre este desastre sigue abierta, pero Youssef teme que la clase política esté obstruyendo el proceso. Todo diputado o ministro cuyo nombre se mencione deberá comparecer y su inmunidad deberá ser levantada desde el momento en que sea interrogado. Aparecerá no como testigo, sino como acusado. Un año después de las explosiones, Youssef y Amale viven con el temor de nunca saber verdaderamente qué pasó. Aseguran que seguirán luchando a pesar de todo para que se haga justicia para su hijo y para las demás víctimas.
pérdida del 80% del valor de la moneda respecto al dólar, 55% de la población libanesa bajo el umbral de la pobreza, migración masiva consecuencia de la guerra siria y una pandemia mundial son algunas de las causas de la crisis política, social y económica de Líbano, a las que se les sumó una explosión que agravó la situación en el país, afectando la vida diaria de los ciudadanos de Beirut, como demuestra el alza en el precio del combustible. Ali es chofer de taxi y desde el inicio de la crisis de la gasolina pasa la mitad de su jornada laboral haciendo largas colas como esta. Estoy esperando. Me toca esperar 2 veces al día. Paso 1 hora o 1 hora y media haciendo cola y a veces justo cuando me toca ya no queda gasolina en la estación. El combustible no solo es difícil de encontrar, sus precios también se han disparado. El Estado, al borde de la quiebra, debió reducir las subvenciones para la compra de este producto. La benzina se importa hoy a un cambio de 3.900 libras por dólar en lugar de 1.500, una medida que preocupa a Ali. Ayer gasté 100.000 libras para llenar el tanque. En todo el día invertí 150.000 libras, entonces solamente obtuve 50.000 libras de ganancia. Hoy gasté 65.000 libras en combustible, lo que quiere decir que estoy perdiendo dinero. Tengo 4 niños que alimentar y no sé cómo hacerlo. Pero la escasez de combustible afecta también otros aspectos de la vida cotidiana. El problema no es solamente llenar el tanque, sino que es más grande y va a afectar también las hospitalizaciones, el turismo y toda la economía. Todos los productos van a ser más caros debido al coste del transporte. Porque para llevar un producto de un lado a otro necesitamos gasolina. Esta crisis dentro de la crisis afecta gravemente el estado de ánimo de la población. Más que nunca los libaneses temen que el país no pueda sobreponerse de este golpe. Tras la explosión, la imagen recurrente fue la de edificios destruidos. No se libró el patrimonio histórico. Un centenar de inmuebles resultaron dañados. Un año después, los propietarios lamentan la falta de ayudas estatales. Sin embargo, con el apoyo de distintas organizaciones, ya se han podido restaurar el 30% de los edificios históricos. En el corazón de la capital libanesa, el prestigioso Museo Sursock es uno de los edificios tradicionales más dañados por las explosiones en el puerto de Beirut. Después de un cierre forzado de 2 años, poco a poco está volviendo a la vida. La destrucción fue enorme después de las explosiones, sobre todo en el edificio principal, en el sótano y en las obras de arte. Recibimos el apoyo de la Fundación Alif y del Ministerio de Cultura francés, lo que nos permitió realizar renovaciones. Cerca de un centenar de edificios históricos resultaron dañados tras la explosión en el puerto. Es el caso de esta casa donde vive el padre Ibrahim Kasma. A él le ayudaron asociaciones especializadas en la restauración de edificios patrimoniales. Mi casa resultó muy afectada por las explosiones del 4 de agosto. Estaba inhabitable, no había muros y el techo dejaba pasar el agua. Beirut Heritage Initiative ha trabajado durante 3 meses para que, en la medida de lo posible, la casa recupere su carácter tradicional. Las autoridades libanesas hicieron un catastro de los daños unas semanas después del desastre, pero los propietarios se quejan de que aún no han recibido ninguna ayuda estatal. Hace aproximadamente 1 año los militares vinieron a inspeccionar las instalaciones. Nos prometieron ayuda, pero fueron las asociaciones de la sociedad civil las que realmente ayudaron con las reparaciones. Beirut Heritage Initiative y otras ONGs han logrado reparar el 30% de los edificios históricos de Beirut. El resto sigue destruido o inaccesible. En más de la mitad de los casos fueron los propietarios quienes realizaron las reparaciones. En el resto fueron las asociaciones que trabajaban en el terreno, incluida Beirut Heritage Initiative, las que hicieron el trabajo. Para ello nos hemos asociado con otras fundaciones. La UNESCO, por su parte, financió la rehabilitación de edificios protegidos pertenecientes al Estado. Como cierre, les dejamos con una recopilación de imágenes de aquel fatídico día en la historia del Líbano.
Siga todo el desarrollo sobre el aniversario de la explosión que devastó Beirut y de la actualidad internacional en France 24 y france24.com.